Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Bueno, buenas tardes a todos. Una nueva edición de Economía Ahora Pandemia. Como ustedes se estuvieron acostumbrando este último año y medio en esta pandemia a estar en Zoom o en Instagram, en directos, no en directos, bueno, pero no nos podemos tener el gusto, por ejemplo, de darnos la mano o abrazarnos con Roberto, que tantas veces hemos charlado. Así que vamos a tratar de charlar, y ustedes lo están viendo en pantalla, con Roberto Kachanowski, una persona que económicamente ha hablado de muchas cosas, ya ha hecho estudios de muchas cosas, y yo no entiendo cómo no entienden lo que él dice, que es muy claro. Roberto, buenas tardes, ¿cómo estás vos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por la presentación, muy amable. Gracias. Al contrario, al contrario. Decime, Roberto, después de vos has planteado, por ejemplo, los costos, las relaciones de costo de los diputados y los senadores con respecto a Europa en euros. Sí. Y después de lo que dicen las autoridades del fondo, que el problema de Argentina no es que le presten, sino por qué le prestan. Sí. ¿Por qué los políticos, así en términos claros y profesionales, lo obvian o se hacen lo boludo, digamos? A ver, yo cuando planteo lo del costo de los diputados y senadores del Congreso de la Nación, es simplemente para mostrar que es mentira que no se puede bajar el gasto público, se puede bajar, Sí, claro. bastante. Y también es mentira, como dicen, de que cualquier bajo de gasto público no mueve el amperímetro. Es mentira también. No, porque a eso hay que agregarle lo que cuestan, por ejemplo, un legislador en las provincias. Sí, sí. El trabajo ese también me lo tomé de hacer, que es bastante complicado. Y, por ejemplo, tenés la provincia de Tucumán, que es una provincia con mucha pobreza, y cada legislador te sale $150.000 mensuales. No es el sueldo, es el sueldo más los empleados, más todos. Chaco son $100.000 mensuales, te estoy citando de memoria, ¿no? Sí, Entonces, sí. Y son provincias pobres. Sí, claro, Entonces, claro. todas están en un rango altísimo. Tomar los consejos deliberantes y ya ahí tenés una gran parte del costo de la política. Agregarle a eso los ejecutivos, los judiciales, y ahí hay un costo de administración de la cosa pública muy grande. Y en realidad el costo de la política no es solamente, y por eso me parece, es para entender por qué no se puede resolver el problema fiscal así, como vamos, ¿no? Ah, claro, claro. La política no es solamente ese costo, es, por ejemplo, la cantidad de planes sociales que dan. Gran parte de lo que se llaman planes sociales o gasto social es gasto de política. Vos tenés a los piqueteros todo el tiempo ahí cortando. Sí. La pregunta es, primero, si vas a dar una ayuda, se la das a la ayuda en persona, no al grupo de tal, al movimiento tal. Claro, a la organización. Si se lo das a la organización es un aporte político, no es un aporte. Y cuando lo repartís, tenés que pedir algo a cambio. Bueno, pero dicho esto, y después tenés, no sé, hay cantidad de programas. Te voy a dar un solo ejemplo de programas, digamos, que figuran en el presupuesto y que son gastos políticos. Te voy a dar un solo ejemplo, nada más, para que la gente entienda y pasamos, y seguimos. Hay un programa que se llama, o un subsidio que se llama subsidio por invalidez laboral. Sí. Este subsidio es para las personas que tienen hasta el 76% del cuerpo con invalidez, que no les permite trabajar, y además es indigente. Entonces le da derecho a un subsidio.
En el año 2003 había unos 60.000 o 65.000 personas que recibían ese subsidio. Llegamos a tener 1.065.000 personas, o sea, 1 millón más. Ahora está en 1 millón y pico. ¿Cómo decís que hay Sin inválidos guerra. laborales en la guerra, en la Argentina, sin una guerra, un tsunami, un Claro, sin terremoto? guerra. Nada. Entonces, eso es parte del costo. Estoy nombrando un solo programa. Cuando vos mirás el total, son 25 millones de personas que pasan por la ventanilla del Estado a buscar un cheque todos los meses, y en Blanco trabajaremos 6, 7 millones de personas, no más que eso. ¿Qué quiero decir con esto? Que la política decidió que su negocio es conseguir votos. Entonces le saco a unos pocos y le doy a muchos. Entonces pierdo el voto de esos pocos, pero me gano el voto de los muchos. Y entonces ahí está el problema. El Entonces, Estado está al servicio de la política y la política está al servicio de los políticos. Entonces no puede bajar el gasto público porque le toca hacer negocio a ellos. con lo cual, el problema de Argentina, más que económico, que es lo que queremos siempre hablar de lo del dólar, la falta de dólares, el por qué, es un problema político. En última instancia es un problema político. Es un problema esencialmente político donde los economistas no podemos resolver el problema económico si no hay un apoyo político para encarar un rumbo totalmente distinto al que tenemos hoy en día. Ahora, lo que proponemos los economistas, no todos, algunos, va en contra de los intereses de los políticos. Entonces choca, Claro, claro. digamos, choca la solución de la Argentina, ¿no? Para resolver el problema, los políticos tienen que... Cuando digo los políticos estoy generalizando y no corresponde, porque hay algunos políticos que son gente honesta y que, bueno, podrás coincidir o no, No, pero pero de digamos... cualquier manera, vos, Roberto, no hablaste de corrupción. Estuvimos hablando de gasto político en función de los asesores de los diputados, lo que sirven café, lo que le guían el auto. Todavía no hablamos de corrupción. El nicho, No, digamos, que bueno, tomamos corrupción, así de costalete, son las organizaciones sociales que le sirven como basamento político y que le dan subsidios para que los apoyen. Todavía no sí, en tocamos la realidad, corrupción. parte de la corrupción también, mira, Claro, ¿por claro. qué sobran tantos? Vos tomás, por ejemplo, el Senado de la Nación. Hay más de 5.000 empleados asignados específicamente al Senado. ¿Sí? Sí. Hace un par de años atrás me tomé el trabajo de tomar senador por senador cuántos empleados tenía. Le tomé los 72 senadores, fui poniendo cuántos empleados tenían, planta permanente y planta transitoria, y llegué a un número tal donde de los 5.000 me explicaban esos tipos que estaban asignados a los senadores nada más que 1.000 y pico. Con lo cual me estaban faltando como 4.000 4.000 que no sabía personas. dónde, no sé dónde estaban. Entonces, bueno, ahí lo que pasa en el Senado, pasa en la Cámara de Diputados, pasa en la biblioteca, pasa en la imprenta, pasa en Sí, sí, diputados. sí, sí. Lo que hacen es, yo te nombro, vos sos mi puntero político en la provincia de no sé dónde, ¿sí? Entonces yo te nombro a vos, te quedás en la provincia laburando como puntero, y te paga el Congreso el laburo, ¿sí? O sea, esa es una. O la otra es, te nombro a vos y me quedo con la plata. Hay de todo. O la otra es, yo me fui, te nombré en planta permanente, no te puedo rajar y estás ahí eternamente. Vegetal. Hay muchas cosas, digamos, en el medio, ¿no? Que en alguna medida, algunos son casos de corrupción y otra es un sistema ineficiente, claramente. ¿Cómo ves el esquema político con respecto al drama económico del endeudamiento argentino con el fondo y esta lucha intestina entre el organismo del poder, entre la mitad de Cristina y la nada de Alberto? Mira, el acuerdo con el Además es fondo... necesario el acuerdo desde ya, obviamente, ¿no? Sí, a ver, vamos a poner esto en este contexto. El acuerdo con el fondo no va a hacer que Argentina salga exceptada al crecimiento ni por casualidad. De acuerdo. Muy bien. Esto me hace acordar un poco, ¿te acordás de la Rúa diciendo cuando se firmó el blindaje? Qué lindo y el dar megacampo. buena noticia, y a los 3 meses nos estábamos pegando la Sí, piña, sí, ¿no? es verdad, es verdad. Sí, bueno, acá es Llenaron lo de mismo. papeles la capital, me acuerdo. Bueno, acá te puede pasar lo mismo. Digamos, el hecho de que acuerdes con el fondo no quiere decir que vas a hacer las reformas estructurales, ni crees la seriedad institucional y las condiciones institucionales como para que Argentina empiece a crecer. Punto. Sí. ¿Qué es lo que evita? Evita caer en el default en el corto plazo. No sé
si dentro de 4 meses no estamos en default, ¿sí? Bueno, una vez que en marzo, porque a ver, si no se llega a una, vamos a plantearlo en 2 escenarios. ¿Qué pasa si se acuerda con el fondo? ¿O qué pasa si no se acuerda y qué pasa si se acuerda? Correcto. Si no se acuerda, Argentina entra en default, pero no, ¿qué va a pasar con eso? Primero, inmediatamente caes en default también con el Club de París. Recordemos que con el Club de París se renegoció hace un año, esperará arreglar con el fondo. Dijeron, bueno, los del Club de París dijeron, vaya, arreglen con el fondo y pues vengan y vemos de renegociar nosotros. Pero primero arreglen con esos. Si no arreglas con el fondo, automáticamente caes en default con el Club de París. Y esto, arreglo que habías hecho Kicillof. Arreglo que había hecho Kicillof, claro. exactamente. Ahora, ¿cuáles serían los efectos del default? En primer lugar, perdés el acceso al crédito que te puede dar el Banco Mundial o el BID o otros organismos multilaterales para financiar, suponte, qué sé yo, no sé, alguna obra pública. Obra pública, sí. Eso es una cosa. Ahora bien, después viene otro problema. Quizá afecta al sector privado. Yo soy productor nacional, no sé, de cualquier producto. Sabes que no todos los productos tienen insumos locales, hay que importar insumos. Obvio. Entonces, ¿qué hace el importador? Le dice el productor local, le dice a su banco, mira, me va a mandar mercadería tal de Japón. Pagale, abrime una carta de crédito, pagale, que yo después te mando la plata. ¿Qué te va a decir si estás en default? Te va a decir, no te doy ningún crédito. Tráeme los dólares, ponerlos acá sobre la mesa, pagale y el otro te manda la mercadería. O sea, eso de dejar la mercadería que mañana te mando el cheque no va. Tenés que poner el cheque primero, cobrar, que se acredite y después te van a mandar la mercadería. Entonces, ¿cuál va a ser el problema? Dado que el Banco Central no tiene dólares suficientes, si vos sos productor y querés importar insumos o algún remedio que es totalmente importado, por ejemplo, las vacunas esas para la neumonía, esas se hacen en Irlanda, por ejemplo, ¿no? Estoy dando un ejemplo. Si vos querés importar, vas a tener que pagar el contado. Si el Banco Central no te da los dólares, vos como empresario vas a tener que ir al contado con liquidez, con liquidación. Y ese está el doble de lo que está el dólar oficial. Así es. Con lo cual vas a estar importando insumos que te van a salir el doble de lo que te cuestan al tipo de cambio oficial. Y ahí tenés dos posibilidades, que no lo puedas trasladar a precio porque el mercado no te lo acepta, o paralizás totalmente la economía y decís, mira, no, el mercado no me lo puede aceptar, así que no lo voy a importar y no lo voy a vender. Se frena la actividad económica. ¿Se entiende cuál sería el impacto mayor, ¿no? Claro, con lo cual esa parte es cómo vas a crecer. Porque dicen, con el acuerdo del fondo empezás a crecer. ¿Cómo vas a crecer? A ver, para crecer necesitas inversiones. Exacto. Y para que haya inversiones tiene que haber condiciones que hoy no las puede ofrecer este gobierno bajo ningún punto de vista. Ni con el acuerdo con el fondo. Ni con el acuerdo con el fondo, ¿no? Porque no es solamente un problema económico. Yo tengo que confiar en que no me van a volver a aumentar los impuestos. Suponete que yo te convenzo de hacer una inversión en la Argentina. Primero vas a tener que lidiar con el tema impositivo. A ver si vas a poder pagarlo y si no te van a aumentar más impuestos. Segundo, si te van a dar los dólares para importar eso. Tercero, vas a tener que lidiar con toda la legislación laboral. Cuarto, vas a tener que lidiar con los controles de precios que te pone Filetti. Y suponete que sorteaste todos esos problemas, cuando querés sacar la mercadería de la fábrica, viene Moyano, te pone un camión adelante de la puerta y te deja labura. ¿Quién invierte en un país en esas condiciones? Nadie. Entonces, no es solamente un tema económico, es un tema institucional y de regla de juego. Muy bien, entonces, si no firmás con el fondo, el problema que tenés es caer en default y eso te va a generar un impacto en el nivel de actividad, una parálisis económica. Claro. De alguna forma, algo similar pasó en el año 82 con Malvinas. ¿Te acordás cuando se produjo la guerra? Sí. Se cerraron los bancos, no te habían cartas de crédito. Y ahí aparece el contado con liquidación. Aparece de aquella época, del año 82. Ahora, suponete que acordás con el fondo. Yo creo que es probable que el fondo diga, bueno, mirá, estos tipos, mejor, antes de que caigan en default ahora, dale cualquier cosa que firme que después vemos. ¿Qué significa eso? ¿Significa que Argentina va a crecer? No, porque de nuevo, nadie va a invertir en la Argentina. ¿Vas a hacer reformas estructurales? El gobierno dijo que no. Es más, el mismo Fernández, no, ¿cómo se llama el ministro? No, Fernández no,
Martín Guzmán. Martín Guzmán dijo que era la primera vez que se iba a firmar un acuerdo sin ningún tipo de ajuste, o sea que no iban a bajar el gasto público, lo iban a aumentar con más obra pública, y además el tema de las tarifas de los servicios públicos no lo iban a tocar casi, y que íbamos a lograrlo creciendo. O sea que es Mandrake si logra todo eso. Porque la pregunta es, ¿y por qué vas a crecer? ¿De dónde vas a crecer? No, ¿de dónde vas a crecer? Claro. Claro, ¿cómo vas a hacer para crecer? ¿Quién te va a traer va a hundir una inversión y contratar personal para que vos después lo vuelvas loco con los impuestos o a Feletti con los controles de precios? ¿Sí? Entonces, claro, y después además tenías que convencer a ese teórico empresario extranjero, que bueno, después cuando sorteé todo eso y gané $100.000, me los llevo. Ah, no. No es Tenemos que ver si te los podés llevar. Sí, ojo, no solo extranjeros, yo conozco muchos empresarios extranjeros y nacional que tienen la guita afuera. Pero vendieron sus empresas y se fueron a vivir en Uruguay, conozco varios. Directamente se hartaron y dijeron, basta, no, esto ya no da para más. Ahora, ¿qué significa eso? Menos puestos de trabajo, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vos firmás un acuerdo con el fondo, y ahí el gobierno te dice, nosotros vamos a emitir, dijo Guzmán, vamos a emitir menos moneda. Yo te digo, en diciembre, cuando vos miras cuáles fueron los ingresos del Tesoro, vos mirás que recaudó IVA, recaudó el impuesto a las ganancias, etc. El principal fue la emisión monetaria, que el Banco Central hace para financiar el Tesoro. Fueron 650.000 millones de pesos. Para que tengas una idea, fue por cada peso que gastó el Tesoro en diciembre, 50 centavos se financió con impuestos y 50 con emisión monetaria. Claro. O sea que eso te pega de ese nivel. No es joda, no es joda. Y mirás todo el 2021, no te da exactamente igual, pero el impuesto inflacionario fue el principal. Y en enero ya tenés que el impuesto inflacionario va a ser uno de los más importantes. Entonces, ¿vas a poder bajar la emisión monetaria en la magnitud de esa sin tocar el gasto público? Yo dudo. No. Pero suponete que lo logran. Supongamos que dice, mira, bajo, en vez de emitir 4 puntos de producto, voy a emitir 3, 1. ¿Cómo financias la diferencia? Hasta que llegues al equilibrio fiscal en el 2025, que es lo que quieren lograr ellos. O sea, gradualismo están haciendo, ¿no? Al igual que también. Con deuda interna, dice, vamos a tomar deuda en el mercado interno y vamos a fortalecer el mercado de capitales aumentando la tasa de interés. Bueno, burrada mayor no escuché en mi vida. Si hubiese sido alumno mío, lo bocho de acá al año 2050. Si vos tomás más deuda, vas a tener que pagar mayor cantidad de intereses. Es obvio. Porque subiste la tasa de interés y porque tenés más stock de deuda. Por lo tanto, te aumenta el gasto público. Por los dos efectos, exactamente. Claro, por los dos efectos paga más volumen, te aumenta el gasto público. Entonces, al aumentar el gasto público, te aumenta el déficit fiscal. ¿Y cómo vas a tener cada vez peor? Vas a estar cada vez peor. Además, ¿quién es el principal tomador de crédito hoy en Argentina? El Estado. El Estado. El Banco Central se lleva 61 pesos por cada 100 pesos que depositas el sector privado. Agregale eso al Estado, que hoy, al Tesoro, que coloca bonos, y estás ahí realmente sin crédito para el sector privado. Con lo cual, no solo vamos a aumentar el gasto público y el déficit fiscal por ese mecanismo, sino que vas a paralizar la economía porque no le vas a dejar crédito a la gente ni para comprar una corbata en 2 cuotas. Ahora, o sea, es tan inconsistente conceptualmente. Sí, claro. No hace falta ver las metas fiscales. El concepto ya de por sí es loco lo que están diciendo. Casualmente, el día de hoy empezó el rum rum de Basavilbaso. Basso, recordás que es el que quería echar en su momento Guzmán y bueno, ese problema. Sí. Informando que era lo que querían hacer, haciendo una segmentación de los subsidios de los servicios públicos, sobre todo en Capital Federal y Buenos Aires, en los barrios pudientes, o sea, vamos a definir, no sé, Puerto Madero y Vicente López, San Isidro, por ejemplo. Como es gente que, claro, como ven que es ABC1, bueno, todo eso borran todos los subsidios. Y le piden a las provincias que hagan el mismo efecto. De esa manera que ahí quedarían sin subsidios
absolutamente todos, son 130 barrios, algo así. Ahora, ¿dónde queda la parte de que no va a haber ajuste? Con El esta ajuste va, manifestación. no, el ajuste va a ser siempre sobre el sector privado. O sea, le vas a transferir al sector privado el costo. El problema es, vamos a poner de esta forma, yo vivo en Vicente López, en Olivos, partido de Vicente López. Sí. Seguramente me van a aumentar la luz, el gas, el agua, etc. Me parece perfecto, estoy dispuesto a pagar porque es lo que tengo que, digamos, es lo que corresponde. Nadie tiene por qué pagarme la luz, el gas o lo que sea. Muy bien, en eso estamos de acuerdo. Ahora, lo que digo es, no es que además de esa medida, yo veo la salida al final del túnel, no veo la luz al final del túnel. O sea, no me estás Claro. ofreciendo una solución, espérate que creo que entra ruido desde la calle. No, está bien, Un está bien. segundo. Ahora, porque entraba ruido desde la calle y cerré una de las ventanas. Ok. Te decía, no es que me están ofreciendo una salida al final del túnel. Yo voy a ajustar, pero no veo que vas a tener la posibilidad de crecer, de desarrollar mi capacidad de innovación, de tener más clientes porque va a haber más empresas. No, eso no va a pasar. Entonces, lo único que vas a hacer es achicar al sector privado. Estás tomando una medida aislada sin compensarla con más medidas que te compriman por un lado, pero te expandan por el otro. ¿Sí? O sea, crear condiciones institucionales para, por ejemplo, tener, ¿cómo se llama? Más crecimiento económico. Esto, a ver, la opción es, o financio el costo de la energía con emisión monetaria, como ahora, o con más impuestos, o con subiendo la tarifa. Al subir la tarifa, cada uno paga lo suyo. Pero no es el único problema que hay en la Argentina. No, desde ya, no. Es que todo es un problema. Vos fijate una ley de alquileres que salió y está diciendo que el mercado está destruido y ahora Sí. están haciendo de ver cómo resuelven el problema. Y la inteligencia maravillosa de este gobierno es decir, bueno, ¿sabés cuál es la solución? Ponerle impuesto a la sociedad, a las propiedades que están sin ocupación. No fomentar el que lo alquila. ¿Por qué no empezamos a hacer al revés? Que registren el contrato los que lo alquilan, que son un 1% de los que alquilan, que subsidies al que lo alquila, subsidiarlo con lo que sea. O sea, acá siempre venimos, como decís vos, al manotazo del que tiene, que cada vez es menos, en beneficio de muchos más que no hacen nada. Porque bueno, no tenés gente para hacer levantar cosecha por los planes. Sí, a ver. Y no es menor el tema, ¿no? Te puedo asegurar que la gente no quiere estar en blanco. Porque los no, claro, por eso te digo. Y además el empresario hoy tampoco quiere arriesgarse a tomar gente porque las leyes laborales son malas, son regresivas. Vos jugás el problema, por un empleado nuevo que tomás, jugás el problema de tu empresa. Por eso no quieren tomar más. Entonces no querés reforma laboral, no querés reforma tributaria, no querés ajuste. ¿Cómo salís? No querés reforma del Estado, no querés reforma monetaria, no querés ningún tipo de reforma. Y además, o sea, haces todo lo que hicimos mal, mundo. hacemos todo lo que hicimos mal a lo largo de los últimos años y decimos que nos va a ir bien. Claro. O sea, la antítesis de Einstein, digamos. Mira, yo te diría que hoy Argentina está en una situación parecida a la de 1975 con el Rodrigazo. Sí. Que siempre digo que en realidad Celestino Rodrigo no fue el culpable. A Celestino Rodrigo le tocó destapar la olla del desastre que había hecho fue Helbar con la famosa inflación cero. Exactamente. Entonces, una vez escribí una nota y el hijo de Celestino Rodrigo me mandó un mail en ese momento, era por mail, agradeciéndome, porque claro, había sido el único tipo que dijo, mire, la verdad es que puedo estar de acuerdo o no cómo lo hizo el Celestino Rodrigo, pero él no fue el responsable de eso. A él le tocó destapar la olla del lío que había armado el otro. Fue la inflación cero de Helbar, sí señor. Exacto. ¿Y qué pasaba en ese momento? ¿Qué hizo Helbar? Atrasó las tarifas de los servicios públicos, atrasó el tipo de cambio oficial, bueno, estatizó los depósitos. Congeló precios. Y congeló los precios y salarios. Claro. Y mientras tanto tuvo déficit fiscal y emitió. Claro. Entonces se le descalibró todo. Muere Perón, asume Isabel Perón, está un tiempo Gómez Morales y llega Celestino Rodrigo. Ahora,
¿Cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias entre aquel momento y este? Yo las similitudes que encuentro son, los dos son gobiernos débiles. El de Isabel Perón, que te acordás era Cámpora el gobierno, Perón al poder, bueno, Sí, terminó siendo sí, Isabelita el gobierno, López Rega el poder, pues siempre así la exactamente, historia. exactamente. Bueno, digamos, esa es una similitud. Dos gobiernos débiles, sin credibilidad. Segunda coincidencia es los atrasos El en los achatamiento, claro. tarifarios y en el tipo de cambio. Las diferencias, básicamente yo diría, uno, el colchón social que había en el 75 era mucho más grande que ahora. La pobreza era infinitamente No, menor, menor, la claro. desocupación sustancialmente menor, la indigencia lo mismo, así. De manera que ese es un punto que no es menor. Por lo tanto, hoy, cuando vos vas a tener que poner orden en tu economía, te vas a encontrar con una situación social mucho más crítica Claro, para poder hacerlo. claro. Necesitas de mucho respaldo político, muchas fuerzas políticas para poder llevar adelante lo mínimo indispensable que tiene que hacer Argentina. Ahora, la diferencia también es que en aquel momento siempre estaba la esperanza, bueno, ahora salimos. Yo creo que el desánimo de la gente ahora es muy grande. O Bueno, sea, no nos falta olvidemos, credibilidad. claro, no nos olvidemos que venimos en este cuarto gobierno kirchnerista, de 3 gobiernos kirchneristas. En su momento la sociedad vota un cambio que no existió y volvemos a lo mismo, vuelve a empezar. Entonces, ¿cómo no va a estar descreída la sociedad? Los chicos que eran la cámpora, que eran la fuerza franja morada de su momento de Alfonsín, hoy ya no son Claro, chicos, son oligarcas grandes. Los chicos exacto. nuevos son los que están apoyando a los libertarios porque quieren los cambios, obviamente. Sí. ¿Y cómo ves vos el esquema libertario, como dice Milei, de la anulación de Banco Central, que es el gran mal de nuestros problemas? Bueno, yo soy un liberal clásico. El Sí, liberal clásico dice que lo que tiene que existir en el Estado, lo que va a hacer es limitar el poder del gobierno, del Estado. Ese es el punto central. Ellos tienen una contradicción bastante grande, porque dicen, hay que eliminar el Banco Central, qué sé yo, no sé, todo lo que hace el Estado no tiene que existir. Sin sí, sí, embargo, es el otro del péndulo, ¿no? Es el péndulo es argentino. Es una cosa, esto, claro, todo el contra nada. debate. Claro, por ejemplo, cobrar impuestos es un robo para ellos. ¿Sí? Obviamente nadie va a negar que en la Argentina te están matando con los impuestos. Pero es otra Ahora, cosa, claro. Una cosa es si una vos, cosa y otra cosa es otra si cosa. el impuesto es en un robo, quiere decir que el Estado no tiene que existir, pues. O me tenés que dar una fuente de financiamiento alternativo a la existencia de un Estado mínimo en forma voluntaria por parte de la gente. O sea, Claro. la gente debería pagar si quiere o no para pagar los sueldos de los jueces, de la policía, etc. Eso es muy Pero además, utópico. Es muy utópico eso. sí, pero además ni siquiera estudiaron historia. Como fíjate que ellos usan mucho el ejemplo de decir, cuando Argentina creció fines del siglo XIX, principios del siglo XX, el modelo liberal, etc. Y la verdad es que la Constitución de 1853, inspirada en las bases de Alberdi, Alberdi era liberal clásico, lo dice en el sistema económico Así rentístico, es. en la Constitución de 1853-60, era una Constitución liberal, pero lo que se conoce como la generación del 80, o sea, los gobiernos de Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca, Pellegrini, no sé, estoy nombrando algunos, tendieron a ser gobiernos liberales. Todos apuntaron hacia el mismo camino, pero por ejemplo hubo educación pública. La ley 1420 fue impulsada por Sarmiento, pero en realidad la sancionó Roca. O sea, lo toman a Roca Así como es. referente, Así es. pero en realidad Roca fue el que sancionó la ley 1420 de educación pública y además de eso fue el que más escuelas públicas hizo. No solo eso, declaró el curso forzoso del peso, cosa que para los libertarios es la herejía nacional. Si quiere cerrar el Banco Central, te señalan a Roca como, digamos, ejemplo del liberalismo. Y te puedo dar mucho, bueno, los ferrocarriles, por ejemplo, vos sabés que cuando se hicieron los ferrocarriles en esos años, se le daba 7 leguas a cada lado de las vías del ferrocarril a los ingleses para que completaran el negocio y se les aseguraba
una tasa de rentabilidad del 7% sobre el capital invertido, si yo mal no recuerdo. De manera que eran todas medidas que hoy un libertario te escupe, te mata, te manda, Sí, a mí sí. me mandan, me dicen hereje prácticamente. Vende patria. Claro, entonces lo que yo veo es que gritan, yo entiendo que hay ese movimiento, pero no tienen la preparación, no saben de lo que están hablando. O sea, tienen un grado de inconsistencia muy grande en las cosas que dicen. Entonces, yo lo que veo ahí es que en el mundo hay movimientos hacia los extremos y estamos volviendo como hacia la década del 30, donde tenías los movimientos fascistas y los movimientos más de izquierda. Y eso se inscribe, vos fíjate, ellos toman a Trump como ejemplo de los libertarios. Sí, sí. Trump nada que ver con el liberalismo, no tiene nada que ver. Trump fue proteccionista, frenaba la inmigración. Bueno, te puedo hacer un listado de temas, bueno, Sí, quiso que dar un son golpe de anti. Estado. Sí, que son anti Son lo que ellos antiliberales. mueven. Sí, sí, sí. Claro. Entonces, vos decís, pero esta gente en realidad tiene una ensalada en la cabeza fenomenal. Y yo entiendo por qué crecen. Porque lo que es el centro, digamos, a ver, geográficamente es muy difícil definir políticamente un centro, ¿viste? Pero digamos, vamos a poner un sector político que te ofrezca un camino de crecimiento, que no se vaya hacia... Pongámosle, Roberto, los desanimados. No, sí, a ver, una fuerza política que integre la Argentina al mundo, la haga crecer, etc. Esas fuerzas políticas no te están ofreciendo una solución. Entonces la gente está buscando extremos. Se te va hacia el extremo más tipo fascista o tipo izquierda más dura, como fue el caso, por ejemplo, de Chile. No sé, por darle ejemplo. Sí, pero además el crecimiento que vimos en las últimas elecciones es eso. Los libertarios por un lado y la izquierda por el otro, que venía siempre relegada. Claro, ¿por qué? Porque el centro, lo que vendría a ser el centro, por decirlo de alguna forma, para darlo juntos por el cambio, por ejemplo, no te está ofreciendo una opción. ¿Sí? O sea, es una mezcla ahí de nadie sabe muy bien, ya te desilusionaron y ni siquiera te están diciendo cuál es su nueva propuesta. Entonces, es lógico que se te despianten los votos para los extremos. No es lógico, no debería pasar, pero bueno, está pasando. Entonces, a tu pregunta, yo te diría, mira, no hace falta cerrar el Banco Central. Técnicamente hay otro mecanismo mucho más inteligente como para resolver el problema monetario. ¿Sí? Vos podés dejar el Banco Central, quitarle el curso forzoso al peso, dar competencia de monedas, y vos y yo hacemos contratos en dólares, en yens, en euros o lo que sea, el mercado va a terminar operando en dólares seguramente. Pero cuando vos decís cierro el Banco Central, digo, ¿y mañana qué pasa? ¿Cómo hace eso? Prácticamente, mirá, yo estuve debatiendo con el tipo que hizo la dolarización en El Salvador. En Ecuador. En Ecuador, perdón, en Ecuador. Sí, en Ecuador. Sí. Estuvimos viendo cómo hacerlo acá, etc. No es soplar y hacer botezas. Es todo un tema práctico, concreto. Vos al otro día, que dolarizaste, primero tenés que tener reservas. El Banco Central no tiene reservas para hacerlo. Segundo, para poder, vos dolarizás, vos tenés que tener quarters, tenés que tener monedas de bajo valor para dar la propina, para comprar en el kiosco, etc. Claro. Entonces, tenés una cuestión operativa. Aquí se lo pasan por alto por completo. Entonces, entiendo que hace mucho ruido, reconozco que están teniendo mucha atención, pero cuando lo debatís en serio entre economistas, quizás tenemos cierta trayectoria y vida hecha, te das cuenta de que es humo. Y vos ves como último pensamiento después de esta clase que has dado magnífica de historia, sobre todo, de historia económica, ¿no? ¿Vos ves alguna explosión a corto plazo, independientemente del tema acuerdo con el fondo o no? Porque como dijimos, y vos lo dijiste en varios reportajes, aunque el fondo nos dijera, muchachos, no me deben nada, el problema no se resolvió. No, el problema no está resuelto. Claro, exacto. ¿Vos ves algún nivel de explosión como están? Veo una inflación, veo la inflación acelerándose. Vos estás teniendo un 4% de tasa de inflación mensual, aproximadamente. Eso es un 60% anual, porque tasa compuesta. Sin todavía haber tocado las tarifas de los servicios públicos ni ¿cómo se llama? El tipo de cambio. Sí, claro, claro. Así que cuando empieces a tocar todo eso, el 4 lo vas a buscar mucho más arriba. Llegar a 3 dígitos
anuales de inflación no debería sorprendernos, podría pasar. Ayer revisando los números, cuando el Rodrigazo, ¿te acordás? El Celestino, estaba la inflación cero ligero en el año, digamos, tomando diciembre contra diciembre del 74, espérate, sí, el año anterior, 74 contra 73, te daban 40% de inflación. En el 75 te fuiste al 400%. Claro, claro. O sea, o había multiplicado por Celestino 800 Rodrigo y solo, pico. Celestino Rodrigo solo fue casi un 100 en ese día. Claro, por eso tuviste. Y día. de ahí tuviste 16 años seguidos de inflación de 3 y 4 dígitos, hasta que llegó la convertibilidad y te costó un tiempo bajarlo a un dígito anual. Salvo 2 años, que fueron 2 dígitos del 80 y pico % que fueron en el plan austral, y en el 80 con la tablita cambiaria de Martínez de O, que estuvo en el 81, 82%. Pero hay inflaciones altas, cercanas a los 3 dígitos. Entonces, Lo si que vos me pasa es que preguntás, Argentina en su momento también pudo mantener, como pasó con el gobierno de Cavallo Menem, una inflación baja. Está bien privatizando, está bien vendiendo empresas, está bien. pero tenés que hacer un plan económico. Pero tenía O sea, un plan económico, claro. Tenés un plan económico. O sea, vos podés bajar la inflación, pero te va a llevar un poco de tiempo, no va a ser de un día para otro, vas a bajarla bruscamente de entrada, pero no va a ser, no vas a llegar al 2% anual de un año para otro. No. Te va a llevar un tiempo. No. Dicho esto, vos vas a tener durante un tiempo alta con una inflación, pero no vas a tener, pero ahora en el corto plazo, a tu pregunta es, no me sorprendería que Argentina llegue a tener una tasa de inflación de 3 dígitos anuales. No me sorprendería. Además, ¿cómo está jugando el miedo de la inflación internacional? Que de países como Estados Unidos, que están hablando de una inflación galopante con un 5% anual, 4,5% anual. O 7. Bueno, por eso te digo, algo que no estaban acostumbrados, lo mismo está pasando en Europa, con una inflación generalizada, ¿no? Bueno, ahí te van a subir la tasa de interés y eso va a hacer caer probablemente el precio de las commodities. Así que tengo un sobrino que está viviendo en Estados Unidos hace tiempo, es doctor en economía, se doctoró allá, hizo el máster. Tipo, realmente le está haciendo muy bien. Y de los medios lo llama para preguntarle, ¿cómo es esto de la inflación? Porque, claro, los norteamericanos están acostumbrados a vivir de la época de Jimmy Carter, 40 años para acá, no tuvieron inflación, entonces no saben lo que es la inflación. Entonces le pide, y te estoy hablando de un 7,5% anual, sí, anual, que son 2 meses de inflación de Argentina, o 1 mes y medio. Sí, sí. Entonces, claro, no están acostumbrados ni tienen el training que tenemos nosotros de 1000% a 100%, a lo que sea. A lo que sea. Bueno, por eso el también, 50%. Por eso, claro, por eso también somos los grandes exportadores de talento con educación gratuita a Argentina, que nos están buscando de Canadá, de Australia, de Nueva Zelanda, los chicos que están formados acá a nuestro costo, con el Estado que tenemos nosotros, y que los exportamos con toda la calificación que hoy no es tan buena, pero que es importante. Otro error del Estado. Bueno, pero viene un chico de 30 y pico de años y te dice, ¿qué hago? ¿Me quedo o me voy? Si yo me quedo acá no voy a poder comprarme un departamento en mi vida. ¿Sí? Por lo que gano, por más que gane bien, no llega a comprarse un departamento, salvo que lo ayude el padre. Entonces, sí, por herencia nada más. Claro, entonces, sería egoísta de uno decirle, no, te tenés que quedar. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué te ofrece la Argentina hoy? Cuando el país ofrezca algo, por ahí vuelven, pero sería muy egoísta de parte de uno pensar, a ver, cuando vinieron los inmigrantes a la Argentina, se iban de Italia, que estaba... De la guerra, se iban de la guerra. Sí, en realidad tuvimos 2 grandes corrientes migratorias, ¿no? Fin del siglo XIX y después de la guerra, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial también, de España, de Italia, etc. Se iban porque no tenían oportunidad. Y esos construyeron la Argentina y vinieron a trabajar. No venían a buscar planes sociales, venían a trabajar. Y acá queremos construir la Argentina con planes sociales y empleo público. Pero además, ya que hacemos historia, vinieron a trabajar y sí hicieron la América, pero a costa de romperse el lomo, pero tenían posibilidades de crecer y ascender. Y ahí viene mi hijo el doctor. Todos somos hijos de inmigrantes
que no tenían la suficiente educación, pero que se rompieron el lomo para que nosotros seamos lo que somos. Y nosotros también a su vez con nuestros hijos. Por eso. Pero hoy no lo tenés, hoy no tenés el ascenso social. Los bisabuelos de los chicos que se van son los que construyeron la Argentina grande. Ni más ni menos. Y ellos ahora se van a los países de donde vinieron, o se van a Estados Unidos. No. O se van a los países de donde vinieron sus abuelos, sí, señor. Exactamente. España está recibiendo cantidad, de Italia, cantidad de argentinos que van a vivir ahí y a poner lo que sea. Roberto, no una clase, un lujo para mí el hablar con vos, ya que compartimos la televisión desde las mismas épocas y compartimos también este país desde las mismas épocas. Lo sufrimos. Venimos padeciéndolo. Así está. Así que te agradezco muchísimo esta charla. Por supuesto, lo subimos a todos los medios para que podamos tenerlo en el aire hoy mismo. Y te agradezco enormemente este tiempo que le brindaste a Economía Ahora. Un abrazo. Te mando un fuerte abrazo y gracias. No, gracias a vos, Roberto. Chau, chau. Chau, hasta luego. Bueno, a todos ustedes lo escucharon, lo vieron. Roberto Kachanowski, una persona que nos habla hace mucho tiempo de economía en el mismo idioma que nosotros, permanentemente. Nacimos allá en PIE y hoy estamos en estas aplicaciones para viejitos piolas. Por supuesto, como siempre, una vez más, Raúl Olivera Rendo los saluda, les agradece que nos sigan, les agradece que nos vean y que nos apoyen para poder hacer esta lucha para que Argentina cambie y para que los chicos realmente no se vayan. Gracias a todos. Hasta la próxima emisión. Un abrazo. Chau, chau.